Gracias por estar aquí en el encuentro sobre cultura local y construcción de ciudadanía que celebramos por primera vez y se organiza por la Secretaría de Estado de Cultura. Esperamos que después de este encuentro en los años sucesivos podamos organizar más. Para las palabras de apertura y la bienvenida a todos voy a ceder la palabra al director general de Política, Industrias Culturales y del Libro, don José Pascual Marco Martínez. Gracias, Begoña. Bueno, quería en primer lugar daros la bienvenida a todos. La verdad es que es un placer estar reunido con vosotros y que hayáis venido tantos, desde los más jóvenes, que creo que el título es fácil de, hasta los más viejos, que desgraciadamente me ha tocado a mí. Hay una frase de, empezamos así, de Aristóteles, mal interpretada muchas veces, que dice que el hombre es zoon politikon. Y se interpreta a veces como que, voy a sentar para estar con mis otros ponentes, que el hombre, pues que es político por naturaleza. Se interpreta mal porque se interpreta identificándolo con la política de hoy en día y con el político profesional. Y Aristóteles no quería decir eso, su mundo era muy diferente. Quería decir que somos hombres porque nos ocupamos de los asuntos de nuestra ciudad, de la polis. Porque nos ocupamos de la ciudad en un sentido de Estado o de pueblo o de barrio. Nos ocupamos del sitio donde vivimos con los demás. Y quizá eso sea una de las definiciones posibles de la cultura, la forma en que las personas conviven. Habermas decía a su vez que la ciudad, y de nuevo ciudad, aquí lo digo como nuestro pueblo, nuestro barrio e incluso nuestro patio de vecinos, y también el Estado, que la ciudad era el sitio donde el poder se hacía visible, que era la fotografía de la sociedad. Bueno, yo creo que estas jornadas, entre otras muchas cosas, nos deben de permitir reflexionar sobre en qué hemos convertido a nuestras ciudades. O a esta ciudad de Madrid, por ejemplo, donde estamos, qué ha pasado con los espacios públicos, cómo se hace visible o invisible el poder en esta ciudad, cómo hemos aprendido a convivir con nuestros iPads, nuestras tabletas, nuestros medios electrónicos. Esto no es una crítica ni mucho menos a ellos, es una nueva forma de cultura y nuevas formas de resistencia, pero es una reflexión que nos tenemos que plantear. Y qué hemos hecho también de la cultura en ciudades como esta, donde los espacios públicos han sido inexorablemente devaluados, privatizados y elitizados. ¿Qué papel tiene la cultura? Y qué papel tiene esa cultura que las instituciones culturales ofrecen ostentatoriamente en ciertos espacios reservados para ello? La cultura como consumo, la cultura como símbolo ¿de qué? Esos grandes espectáculos de la ciudad, del centro de la ciudad. Si nos vamos otra vez de nuevo hacia atrás, ya Aristóteles incluso más atrás, nos vamos a Esquilo, nos vamos al teatro griego. Por cierto, el teatro griego, siempre los teatros en las ciudades griegas, no en las romanas del Bajo Imperio, sino cuando tenemos la suerte de ver un teatro griego en su emplazamiento original, ocupaban siempre el espacio más noble de la ciudad y la mejor vista de la ciudad. En Atenas, cuando se hacía anualmente el Festival de Tragedia, había un ritual al principio. Es posible que me equivoque porque no soy gran experto helenístico, pero bueno, si no ne vero ben trovato. Salían los huérfanos y las viudas de las guerras atenienses a mostrar al público el tesoro de la ciudad, el botín conseguido, el tesoro conseguido en esas mismas batallas. Yo no me atrevería a dar una significación exacta a este ritual, pero sí que creo que expresa una conexión íntima entre la vida de la ciudad, entre la política y la cultura. Cómo lo hacía la representación posterior, la tragedia, que siempre expresa una conexión con el destino, un horizonte utópico, una catarsis de toda la ciudad en torno a su historia y a su futuro. De ahí voy a bajar algo bastante más pedestre, pero yo creo que igualmente interesante, que es nuestro encuentro de hoy. Yo creo que un poco va de eso también, de recuperar nuestros territorios, de reencontrar la cultura como forma de organizarnos socialmente y políticamente. Eso es de lo que sois responsables, y muchos de los que estáis aquí, yo creo que todos, los 350,
Vamos a tener 65 participantes, digamos, un poco más protagonistas. Vamos a tener 30 proyectos distintos. Yo no quiero mencionar nombres porque creo que precisamente sería contrario a lo que intentamos hacer. Simplemente quiero destacar a la presencia de Pablo Verástegui porque está intentando hacer una cosa parecida, no él, sino toda la ciudad de San Sebastián, y les deseamos mucha suerte en ello. En fin, yo creo que lo importante de estos 2 días va a ser compartir experiencias, hablar, aprender buenas prácticas, y que eso se dice siempre, aprender buenas prácticas y quizá crear buenas prácticas. Y en ello os deseo estos días la mejor suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces a la primera mesa de debate prevista en el programa, cuyo título es Políticas culturales, participar, colaborar, transformar. Para esta mesa tenemos la suerte de contar con dos pesos pesados del pensamiento cultural, como son Jaron Rowan y Pablo Verástegui. Voy a presentarlos y a continuación les voy a hacer la palabra para que también ellos en intervenciones sucesivas expongan su visión de este tema y después dialoguen entre sí y con todo el público. Jaron Rowan es investigador y agitador cultural. Actualmente es responsable del coordinador del área de arte en BAU, el Centro Universitario de Diseño en Barcelona, y también es responsable de la línea de investigación Objetologías Credits de este mismo centro. Es autor de varios libros sobre pensamiento cultural, entre los que destacamos Emprendizajes en Cultura, Cultura Libre Digital, La Tragedia del Copyright o, más recientemente, Memes, Inteligencia Idiota, Política Rara y Folclore Digital. Por su parte, Pablo Verástegui es director general de Donostia San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura, y ha desarrollado una carrera sólida, una trayectoria interesante como productor cultural, especializándose sobre todo en proyectos de gran envergadura y alrededor de infraestructuras culturales también grandes, proyectos además muy colaborativos. Pablo ha sido director del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales Foto España, de 4 ediciones también de La Noche en Blanco. Ha sido coordinador general de Matadero Madrid y responsable del Centro Cultural Conde Duque. Dejó Madrid para emprender un proyecto cultural personal, el proyecto Pausa, que es era un programa de residencias para artistas, pensadores y poetas en el medio rural. Y actualmente, como comentaba, se encarga del proyecto de la Capitalidad Cultural Europea en San Sebastián, que acaba precisamente de dar su pistoletazo de salida con la presentación del programa cultural la pasada semana. Ellos van a tratar el tema de la mesa de debate desde 2 puntos de vista distintos. En el caso de Jaron, lo abordará desde una óptica más especulativa, más teórica, y Pablo más práctica. Les cedo la palabra, el turno como queráis. Comienza Jaron, ¿vale? Gracias. Hola. Primero de todo, muchas gracias a Begoña, a Benito, Tomás y todo el equipo que ha organizado esto y que está detrás de esto, que me parece fenomenal que las políticas culturales interesen tanto, y creo que estamos de enhorabuena a aquellos frikis que hasta ahora pues hablábamos de cultura en rincones, bares y saraos, y de repente hay lugares como este, como muchos otros que están aconteciendo ahora mismo, donde las políticas culturales, la cultura se están poniendo en primer lugar y están volviéndose un centro de interés y un centro de debate. Entonces, en ese sentido, estoy como súper contento de estar aquí y agradeciendo la invitación. Que la cultura interese tanto también, y todos los cambios políticos que están aconteciendo en el Estado español, implica pensar nuevos retos. Y lo que quiero hablar hoy es de una forma bastante... Bueno, voy a presentar una serie de retos a los que nos enfrentamos, que creo que es importante tener en cuenta porque las cosas están cambiando mucho y es necesario pensar políticas culturales que estén a la altura de lo que está pasando en el Estado español. Empiezo. Un reto ya conocido, el reto de lo público. Es un reto
mantener un sistema de instituciones, de bibliotecas, de colegios, de recursos, de agentes, de museos, de centros de arte, centros de día, centros sociales. Es decir, es un reto mantenerlo todos los días abierto. Y es un reto que vale la pena mantener abierto y que hay que trabajar para que siga. Porque garantiza el acceso a la cultura a gran parte de la ciudadanía. Y por eso es importante. Es un reto mantener que sea un sistema rico, capaz de dialogar con comunidades muy heterogéneas, con sujetos muy heterogéneos, que cada día acceden, trabajan, entran y salen de estas instituciones. Es un reto que sean instituciones o espacios capaces de dar voces a agentes muy diferentes y espacios para que las comunidades puedan producir relatos colectivos. Porque al final la cultura lo que hace es ayudarnos a entendernos mejor y a generar relatos sobre nosotras mismas y relatos colectivos. Creo que Sofía esta tarde hablará un poco de los relatos. Es un reto que pueda producir identidades, pero que no las fije, que sean capaces de producir identidades mutantes, cambiantes y adaptadas a los tiempos que corren. Un reto que sean capaces de incluir a gente joven, gente mayor, gente con dinero y gente sin dinero. Es decir, que estén abiertas. Hombres, mujeres, cis, transgénero, toda la diversidad de cuerpos que ahora mismo habita la sociedad. Es un reto que sean capaces de elaborar discursos complejos, pero también aportar experiencias estéticas. Es decir, que sean espacios que produzcan discurso y que sean capaces de ofrecer experiencias estéticas, ¿no? Pero también es un reto que sean espacios capaces de rendir cuentas, que sean espacios transparentes, que sean espacios gestionados de forma democrática. Y allí sabemos que no lo hemos hecho todo lo bien posible. Y en parte, nosotros, la ciudadanía, somos responsables de no haber exigido más o no haber apretado más y haber aceptado ciertas corruptelas, ciertas tramas, ciertas cosas que han pasado en muchas instituciones. Y allí tenemos que pensar cómo acompañamos lo público desde la ciudadanía, los que no estamos en lo público, vamos. Pero también es un reto y se ha trabajado mucho para que sean espacios capaces de entender peculiaridades locales y las necesidades de cada municipio. Cuando hablamos de cultura local estamos hablando de muchos sitios muy diferentes, muy peculiares, con sujetos muy diferentes, y que la ciudadanía se sienta representada por sus instituciones es un reto. Y creo que allí hay que darle sobre todo las gracias a muchas personas anónimas, funcionarios, funcionarias, trabajadores, trabajadoras, personas que están abriendo y cerrando nuestros espacios cada los días y trabajando en ellos y que los mantienen en espacios vivos. Entonces esto es mi primer reto, que lo público sea siendo público. No es pequeño reto, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Claro, lo público tiene sus límites. Pues no se puede permitir la hiperespecialización, no se puede permitir la experimentación radical, no se puede permitir ciertos discursos políticos, no se puede permitir la experimentación en formatos estéticas y tal, ¿no? Y la innovación en cultura no casa bien con los espacios. Cuanto más abiertos, más público tienen, más difíciles es innovar. Tienen los límites normales de relacionar la cultura con lo político y su margen para el riesgo es menor. Y la participación normalmente está limitada al acceso. Esto es lo que sería lo público estatal. Claro, al lado de lo público estatal tenemos otra realidad, que es lo público no estatal, que es una realidad muy importante. Asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, colectivos, ONGs, que hacen acción pública, que están haciendo cultura todos los días, que están llevando programas culturales, que están llenando todos los días de cultura a las ciudades, pero que no son estrictamente entidades públicas. Están muy presentes en municipios, sobre todo municipios pequeños, gran parte de la acción cultural lo llevan este público no estatal, estas organizaciones, estas collas, estos colectivos, y de cierta manera tienen un mandato público en cuanto a que reciben subvención pública. Entonces, en ese sentido, están cerca de lo público, no lo acaban de ser, pero aún así pues tienen que ser responsables y tienen que demostrar que la financiación que reciben la ejecutan en lo que han dicho que lo van a, ¿no? O tienen que marcar plazos y tienen que ajustarse a las necesidades generales de la ciudadanía. Complementan, enriquecen y negocian a veces, incluso retan a veces la administración pública, pero están allí. Es lo público no estatal, que para cultura es muy importante en el Estado español. De eso ya hay más tipologías, ¿no? Después está lo que en Cataluña se ha llamado mucho gestión cívica, ¿no? Es decir, como la cesión de equipamientos públicos a colectivos o a asociaciones que
bajo el mandato de lo público y en un régimen de cogestión, pues están dentro de lo público, pero no acaban de ser estrictamente lo público, ¿no? Después está esta cosa de la cogestión, ¿no? Donde ya empiezan a entrar las empresas, ¿no? O pueden ser empresas y colectivos y lo público, ¿no? Entonces voy haciendo un gradiente de posibilidades que incrementan el reto que voy a proponeros, ¿no? Entonces, esta cogestión, donde lo público y lo privado también se mezclan. Y también tenemos la gestión comunitaria, que es una cosa diferente. Parte del presupuesto que los equipamientos y servicios son bienes comunes. Es decir, no son de la administración, sino deberían de pertenecer a la ciudadanía que los usa. Y aquí empieza a complicarse la cosa. ¿Por qué? Claro, nos lleva al reto de lo común. Lo común, como concepto de cultura, ha irrumpido, ha estado presente en muchos programas de partidos políticos de bastantes signos además que se han presentado en las elecciones municipales recientes, está en gran parte de los debates, y lo común es un poco un enigma. Enuncia muchas cosas, pero es difícil concretarlas. Se habla de pasar de la cultura entendida como un derecho, como un recurso, ¿no? Que ha sido de los grandes paradigmas de políticas públicas, a una cultura entendida como un bien común. Es un reto importante, porque las políticas culturales que se han implementado hasta ahora en el Estado español, desde la llegada de la democracia, pese a estar salpicada por visiones economicistas y introducen todo el tema de las industrias culturales y es un elemento presente, la noción de acceso siempre ha estado muy presente en lo que han sido las políticas públicas hasta ahora. Y lo del bien común, si bien es verdad que es una estimulante, parece difícil realización o de integración dentro de este aparataje de políticas. Tenemos casos ya claros de cómo sería la gestión comunitaria o la gestión común de equipamientos. La Invisible de Málaga, que creo que está por aquí en algún lado, es un ejemplo muy bueno de ello, ¿no? Tenemos muchos, pero están distribuidos, salpicados, están por ahí, en rincones, espacios más o menos visibles, y han ido ganando fuerza. Son instituciones de lo común. Tanto la cultura entendida como derecho como recurso genera una dicotomía. Dividen a la sociedad entre consumidores o productores de cultura. Y es un problema que ha estado allí presente. En términos generales, los grandes equipamientos se han dedicado más a producir espacios de consumo de cultura. Estoy generalizando. Que pese a que pueden tener espacios diseñados para participación, espacios para la pedagogía, espacios interactivos, etcétera, etcétera, están pensados para facilitar al máximo el acceso a la cultura. Pensar la cultura como un bien común implica cambiar esa perspectiva, porque cuando la cultura es un bien común, acceso y producción ya no se dividen. Cuando es común, tienes derecho a producir con la cultura. Y cambia la cosa un poco. Implica pensar que la cultura, además de enriquecernos espiritualmente y contribuir a hacernos sujetos críticos, puede considerarse una fuente colectiva de riqueza económica. Es decir, las instituciones se vuelven algo así como una infraestructura para que la ciudadanía pueda crear cultura, consumir cultura, participar de la cultura. Todo allí nos acercamos a una idea, una noción de acceso productivo, que es una noción que viene mucho de la cultura libre, ¿no? No tan solo puedes acceder, sino tienes que acceder y poder hacer algo con ello. Entonces, ahí está esta idea de infraestructura, ¿no? Me parece interesante ponerse a la mesa. Lugares donde ciudadanos y ciudadanas consumen y producen cultura a la vez, ¿no? Que no se divida esta cosa. ¿Qué pasa? Lo de los comunes no es fácil. Es un término que está en disputa, que es complejo de entender y que, bueno, si bien es verdad que Elinor Ostrom ha ganado un premio Nobel de Economía por explicar y entender los comunes, aún así no es del todo fácil aplicado al mundo de la cultura, ¿no? Pero ¿qué nos dice Ostrom? Los comunes son siempre parciales. Es decir, los que mejor funcionan, la gestión comunitaria, un recurso que mejor funciona, están siempre delimitados. Y siempre dicen quién entra y quién sale. Cualquier práctica común excluye. Algo que lo público no debería hacer. El mandato a lo público es incluir a todo el mundo. Lo común no tiene por qué incluir a todo el mundo. Siempre hay personas, comunidades que se quedan fuera de la gestión de lo común. ¿Por qué? Porque el mandato a lo común es gestionar de forma efectiva un recurso que una comunidad considera suya. Entonces, la cultura
que siempre hemos pensado que nos pertenece a todos, de repente se vuelve una cosa un poco más complicada. Ostrom lo explica bien. La gestión eficiente de un bosque, de forma comunitaria, poner límites a quién puede beneficiarse de esta explotación, para evitar convertirse en un espacio desregulado, de libre acceso, ¿no? Hay que poner normas. En lo común, la diferencia de lo público es que lo común las normas la pone la ciudadanía. Y por eso entra en conflicto. Cuando los espacios autogestionados, cuando los espacios autónomos, cuando los espacios, las instituciones del común se ordenan a sí mismas, generan sus estructuras de regulación, pueden chocar, y a veces lo hacen, con las normas de lo público, porque son lógicas diferentes. Esto está presente en la gestión comunitaria de la cultura. Por eso, y aquí siendo un poco controvertido incluso con los amigos, la cultura común no es la de todos. Y aquí hay que tenerlo un poco así, como, y lo digo buscando ya el debate, ¿eh? Acabo ya. Para que lo común funcione, necesita autonomía política. Y eso lo hace entrar siempre en roce con el Estado. De una forma u otra lo hace entrar en roce. Lo público y lo común discuten. No se acaban de entender, pero están ahí, están presentes. Y lo común cada vez está más presente en el Estado español. Hace poco estaba en un cineclub queer en México, que es un cineclub, lleva varios años poniendo películas, debatiendo, etc. Y no dejan entrar a hombres heterosexuales al cineclub. ¿Por qué? Porque siempre que entraban les reventaban los debates. Normal, ¿no? Somos así. Entonces, ¿qué pasaba? Su regla es que puede entrar cualquier género menos hombre heterosexual definido como hombre heterosexual, ¿no? Eso sería bastante difícil de plantear como una institución pública, ¿no? Tendríamos un conflicto. Sería divertido hacerlo. Sería otro tipo de reto que me gustaría plantear así como especulativamente, pero lo público no puede permitirse eso. Pero un espacio común sí que puede, porque ellos lo que quieren es, o ellos, o ellas, o ellas, lo que querían es mantener intacto su espacio de debate y de producción de su identidad colectiva, ¿no? De la misma forma que, pues eso, hay hack labs imponen meritocracias. Tú puedes entrar a un hack lab, pero si no sabes programar, nadie te da la mano y te dice, ven aquí, te voy a ayudar a enseñar a hackearle la web a alguien. Tú meritocráticamente puedes llegar a introducirte en esa comunidad. Y en eso se diferencia de un Media Lab, por ejemplo, donde hay un equipo de mediadores, mediadoras que te ayudan, que te facilitan o te introducen, ¿no? Y ahí vemos las diferencias, ¿no? Incluso los centros sociales, instituciones del común que tienen problemas de acceso incluso físico, escaleras, baches, no tienen un mandato de incluir a toda la ciudadanía, sino tienen el mandato de gestionar ese espacio de forma efectiva para la comunidad que lo habita. Beneficia a la comunidad concreta. 3 minutos, venga, ahora ya corriendo. Sí, estoy casi. Vale. ¿Qué pasa? Si bien es verdad que lo común no es del todo accesible, sí que es mucho más productivo. Tiene espacios que se permite la experimentación, tiene espacios de fragmentación, tiene espacios de nuevas identidades, de nuevas ideas, de nuevos colectivos. El riesgo, la experimentación y la innovación acontecen de una forma trepidante en muchos de estos espacios. Favorece la cohesión, el pensamiento autónomo, implica empoderamiento de la ciudadanía, es decir, es la ciudadanía al final y al cabo la que está gestionando sus propios recursos. Favorece la cohesión de las comunidades que habitan en ello. Es hiperproximidad, es decir, no puede haber un concepto de proximidad más que la comunidad que gestiona su propio recurso. Y hay una idea de empoderamiento que no tiene lo público hasta ahora. ¿Qué planteo? Último reto. Acabo. Dejar de pensar en términos de pureza, de lo público, lo común, lo público estatal, no estatal, sino empezar a hablar del espectro de lo común. Del espectro de prácticas que entra entre lo público y lo común, entre la autonomía y la no autonomía, ¿vale? Algo que debemos de empezar a problematizar e integrar en las políticas públicas, porque está claro que ambas realidades, y digo ambas, con todo lo que hay en medio, van a tener que existir y cada vez están existiendo y apareciendo con más fuerza. Es un reto diseñar políticas públicas capaces de cuidar lo público, porque hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, y potenciar las infraestructuras comunes, ¿no? Lo público estatal tiene menos autonomía de decisión, va un poco más lento, ya lo sabemos, son instituciones que cuestan más de mover, pero son mucho más inclusivas. En cambio, las comunes son más autónomas, pero las prácticas suelen ser más exclusivas.
En unas tiene más regulación, pero menos experimentación, las otras al contrario. La regulación es diferente, es autorregulación y es una innovación de carácter ciudadano. Unas reproducen cultura y las otras la transforman. Unas tienden a divulgar y los otros tienden a criticar, ¿no? Y ambos son necesarios. Reto, integrar estas realidades. Responder al mandato ciudadano para no destruir lo que ya hemos conseguido, todo en la trama de lo público que existe en el Estado español, que no es poco, pero además entender toda la nueva gama de instituciones y espacios que estáis aquí y que estamos aquí, de alguna forma u otra. Lo público ya existe, nuestra responsabilidad es defenderlo y cuidarlo como ciudadanos. Lo público no estatal pues, requiere acompañamientos, requiere de administraciones que entiendan su función y que no lo destruyan. Pero también es el momento de construir las instituciones de lo común y depende de nosotras, la ciudadanía, hacerla. Es un reto complicado, lo sé. Hay que asumirlo con audacia, creatividad y amor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaron. Ha sido realmente muy sugerente tu intervención, aunque como todos los británicos has hablado demasiado tiempo, pero bueno, te lo perdonamos. Yo nada más quería coger un momento el micrófono para que no pensarais que soy un maleducado y Pablo no lo pensara, porque me acaban de llamar inesperadamente, tengo que ir a que me peguen, con razón, probablemente los defensores de la propiedad intelectual y me tengo que ir. Pero como esto es un debate, y me ha gustado tanto la intervención de Jaron, me ha gustado mucho que pusiera de relieve que tenemos que pensarlo, las virtudes ocultas, pero virtudes importantes de lo público. Yo creo que aquí tema para debate es si podemos poner en común lo público sin destruirlo. Y lo que has dicho al final es muy importante. Yo creo que yo subrayaría que lo público no es algo que esté ahí y que utilices y luego te vayas, sino que tienes que construir todos los días y reclamar todos los días. Y eso sí que es un tema de debate importante, cómo podemos reclamar y construir nuestro público. Y ahí quería poner, como siempre el maldito dinero interviene y aquí se hablará de financiación, porque al final se pueden hablar de cosas muy abstractas, pero la pela es la pela, para hacer cualquier cosa hoy en día la necesitas, el tema del mecenazgo o de la financiación privada, van a hablar de mecenazgo, del crowdfunding o de lo que sea. A partir del 1 de enero del 2016, los primeros 150 euros que se donen a cualquier actividad cultural, el 75% de ese dinero, 75%, se quita de la cuota del impuesto para el que pague IRPF. Tendríamos que pensar también que no hay que excluir el protagonismo de los que no pagan IRPF, que también son tan ciudadanos como los otros. Pero bueno, eso es un tema interesante, el de la financiación, y yo creo que la persona más adecuada para hablar de eso, porque está trabajando y llorando sobre ese tema todo el rato, es Pablo Verástegui. Pablo. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Begoña. No espero no hablar de financiación en este caso. Me presentaba Begoña como pensador, pero realmente no me considero un pensador, sino una persona de acción. Y lo que vengo aquí a hablar son de 3 casos concretos que de alguna manera puedan ejemplificar esos 3 verbos que aparecían en la presentación y hablaros un poco del proyecto en el que estoy en este momento trabajando. Hablábamos de participar, colaborar y transformar. Yo he trabajado en Madrid, muchos de vosotros me conocéis, en entidades del sector público, en lo que Jaron denominaba lo público, y para mí y para las personas que trabajábamos en esos espacios, en esos programas, era siempre un reto ver cómo podíamos hacer público lo público, ¿no? Y cómo buscar fisuras entre la rigidez que muchas veces de las inexistentes a veces políticas culturales podíamos encontrar para llevar a cabo actividades o propuestas que nos parecían interesantes a nosotros a título personal, ¿no? Que creíamos que la sociedad la estaba demandando. Y esas propuestas tienen que ver con alguna manera de ese esfuerzo de convergencia que igual estaba planteando Jaron. Son muy modestas, pero creo que pueden ser ejemplificadoras de una forma de actuar, ¿no? En este caso desde lo público. Voy a hablar de 3 de ellas, en concreto City Island, que es un proyecto que hicimos en la Noche en Blanco. La responsabilidad en este caso, a quien habría que darle el crédito es al colectivo Basurama, que fue las personas que eligieron al colectivo también franco-británico Exist.
La propuesta en este caso residía en intervenir un espacio desocupado de la ciudad que conocéis, en la plaza, en la Latina, que había sido derruida la anterior polideportivo, piscina, para hacer con gran dosis de ironía y con gran complejidad para los responsables del proyecto en aquel momento, permitir que el ayuntamiento nos abriera el espacio para hacer una intervención que era una piscina, ¿no? Una piscina, pero que tenía unas particularidades, y era que la gestión del espacio iba a ser colectiva, de manera que la programación de ese espacio iba a ser colectiva. Lógicamente, el proyecto requirió de una cantidad de trabajo ingente, sobre todo de lo que se llama de hacer cocina, ¿no? de permisos para que nos consiguieran abrir el espacio, adecuación del espacio, para que pudiéramos llevar a cabo la iniciativa. En este caso era intervenir, como digo, el espacio y ceder a los vecinos, a aquellos que lo desearan, a ocupar la programación de ese espacio a través de una convocatoria completamente abierta, de manera que se pusiera de manifiesto algo de lo que mencionaba Jaron, que no fueran solamente espectadores, sino también productores de lo que sucedía en ese espacio. Y nosotros lo que hacíamos en ese caso era habilitar el canal o acondicionar el espacio para que ello pudiera tener lugar. Entonces, bueno, desde mi práctica eso siempre ha sido un poco lo que yo he intentado hacer, lo que hemos intentado hacer en los equipos en los que yo he estado trabajando, ¿no? Es decir, vamos a crear las situaciones en las que habilitamos que, por ejemplo, un colectivo como Basurama, que trabajaba en esos rincones que antes mencionaba Jaron, vamos a darles un espacio de máxima visibilidad, vamos a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros, que es desbrozar un camino complicado administrativamente hablando, buscando la financiación, etcétera, apoyarnos en un colectivo que abre un espacio. Y el resultado, además de esas 3 semanas en las que pudimos disfrutar de esa piscina tan pequeñita y de esa programación que surgió de iniciativa de los ciudadanos y no sin críticas de los propios ciudadanos, que les molestaba el sonido de los conciertos, etcétera, el resultado ha sido que el campo de la Cebada, que ha sido lo mejor que podríamos esperar de una iniciativa semejante, es decir, una vez que abres el camino, alguien lo recoge y lo convierte en una cosa mucho más grande de lo que nosotros habíamos pensado, ¿no? Premio Nica de Oro en Arts Electrónica, creo que en 2011. Esto es una experiencia de 2010. Entonces, lo que estoy hablando yo va a ser una política cultural basada en se hace el camino al andar, realmente, en lugar de una planificación de arriba abajo, es decir, cómo podemos realmente, a partir de pequeños ejercicios, abrir vías nuevas, caminos nuevos, de cara a esos retos que planteaba Jaron, con mucha más modestia del discurso intelectual que plantea Jaron. Otro ejemplo en el que Jaron estuvo de alguna manera presente y conoce todas las tripas, se llamó El Ranchito. Era un proyecto que pusimos en marcha desde Matadero. En este caso, lo que nos interesaba era cómo ocupábamos los espacios, cómo habilitábamos espacios de trabajo para colectivos, para gentes que necesitaban de ellos en la ciudad, y cómo habilitábamos una línea de residencias que pudiéramos de alguna manera atraer talento de fuera y ponerlo en relación con los agentes locales. Y de hecho está aquí Javier Martín, que nos ayudaba en esa faceta. Y bueno, para mí la parte más importante de todo este proyecto era nuevamente el experimentar, aunque comentaba antes Jaron que es muy complicado desde lo público experimentar, en este caso queríamos experimentar de qué manera podíamos hacer una cogestión del presupuesto público, en este caso municipal, a través de diferentes agentes que habíamos invitado a formar parte de un grupo de trabajo. De manera que se constituyó un grupo de trabajo de 7 personas, en los que 3 personas éramos miembros del staff de Matadero, entre ellos Gema, que le veo por ahí también, y 4 personas que eran agentes libres, por así decirlo, personas del tejido artístico de la ciudad, pues una productora cultural, una arquitecta y 2 comisarios. Entonces, las decisiones se tomaban por mayoría simple, es decir, que nosotros habíamos puesto una cantidad de recursos económicos para desarrollar este proyecto, pero las decisiones de cómo se utilizaban esos recursos y en qué se empleaban, con qué temporalidad, residían en las decisiones asumidas por todos de manera consensuada, ¿no? Quiero decir, por mayoría simple, es decir, que podrían los agentes que no formaban parte del staff de Matadero, por lo tanto eran más libres, tenían menos compromisos adquiridos con su nave motriz, que era nuestro ayuntamiento, pues se podían tomar las decisiones que ellos quisieran. Lógicamente, era una discusión muy fructífera, que tuvo una serie de outputs, como unas conferencias, talleres, una exposición de los resultados en formato lo llamábamos de archivo expandido,
pero que también ha tenido una serie de impactos posteriores, como fue generar toda una línea de residencias en Matadero, que afortunadamente creo que sigue y sigue con buen funcionamiento, y además si decidimos que íbamos a invitar a los artistas a que se alojaran en pisos en el propio barrio de Legazpi, porque nos interesaba esa integración con el propio barrio, pues ahora creo que se ha duplicado, ya son 2 apartamentos los que tienen para residentes, y bueno, de alguna manera me congratula. Otra vez, la función que creo que nos toca a las personas que estamos al frente de un proyecto cultural es abrir esos caminos para facilitar que otros puedan continuar con ellos, ¿no? El transformar en una experiencia, he elegido una experiencia de la que fui partícipe en mi último proyecto en el que trabajé en Madrid, que fue al frente del Centro Cultural Conde Duque. Aquí lo que hicimos fue, en colaboración con la plataforma Maravillas, que ellos ya llevaban un tiempo organizando unas fiestas paralelas a las del 2 de mayo, lo que nos quisimos era sumar como un agente más a esa plataforma y ofrecerles lo que teníamos, en ese caso espacio, para sumarnos a una celebración, como digo, alternativa a las fiestas oficiales de la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo que conjuntamente decidimos de manera asamblearia, porque yo participaba de esas asambleas como otro agente más, igual que los Hare Krishnas, o igual que el Patio Maravillas, o igual que las asociaciones de vecinos o los AMPAs del barrio, fue que íbamos a habilitar y crear un espacio dentro de nuestra programación expositiva para un proyecto que denominamos Haciendo Barrio, y que era poner de manifiesto, visibilizar que en el barrio de Malasaña había muchos artistas, algunos profesionales y otros no, y que queríamos de alguna manera invitarles a formar parte de un espacio que era público y que pudieran exponer sus obras, en este caso sin ningún criterio de selección. La idea era que cualquier persona que concurriera pudiera exhibir. El trabajo que hacíamos, o por lo menos que me tocó hacer a mí en ese primer ejercicio, simplemente era la distribución espacial para que aquello tuviera más o menos un cierto interés para el espectador, que no eran las personas que participaban. La experiencia funcionó muy bien en ese primer año, creo que es el año 2013, en la que lo pusimos en marcha con una convocatoria enorme de participantes. Nos interesaba, de alguna manera, buscar ese espacio común entre los artistas que quieren ser artistas profesionalmente, pero también los centros de mayores que estaban trabajando, fomentando su creatividad a través de clases de pintura, de manera que no hacíamos distingos, y lo único que hicimos fue, de alguna manera, introducir a unas mínimas claves. Solo se podía presentar 1 o 2 obras, y lo que hicimos fue, de alguna manera, el display, la manera en la que lo exhibíamos, era lo que realmente le daba una coherencia al proyecto. Afortunadamente se hizo una exposición que lógicamente tuvo mucho éxito. No hay nada como hacer una exposición con 180 participantes para que tenga mucho éxito. Y entonces lo más afortunado nuevamente de esta iniciativa es que sigue continuando y ha favorecido, uno, el acercamiento. Lo que buscábamos con esta iniciativa, por otra parte, era que las personas del barrio, que muchas veces habían sentido que el centro cultural, en este caso, no les pertenecía, se sentían completamente fuera, pues de alguna manera sintieran que ellos podían hacer uso de los espacios, que pudieran promover iniciativas, y esto solo fue un ejemplo de otras muchas iniciativas que hicimos, desde cesión de espacios a desarrollo de actividades, e incluso de que teníamos capacidad de transformar de alguna manera lo que estaba sucediendo en el barrio, y favorecimos la creación de una asociación de hosteleros, que igual tiene muy poco que ver con la cultura, pero que nos parecía que era una función que podíamos jugar en aquel momento cuando estábamos trabajando al frente de Conde Duque. De manera que son 3 ejemplos muy pequeñitos que me parece que van en esa línea igual de lo que estaba apuntando Jaron, que desde no una planificación de arriba abajo, pero sino desde la responsabilidad individual de las personas que tenemos o detentamos un espacio de poder o tenemos una responsabilidad en un programa cultural público, habilitamos vías por las que podemos de alguna manera cuestionar lo que estamos haciendo y crear nuevos canales para que se hagan las cosas de manera diferente. Eso me lleva a un proyecto que yo he heredado, en el que me he incorporado en la última fase, en la que también hay personas aquí, como Ricardo Antón, que participó en la conceptualización de un proyecto muy sólido, que es el proyecto que mereció ser Capital Europea de la Cultura en 2011, que se basaba precisamente en muchas de estas ideas que se han mencionado aquí esta mañana. O igual, si me equivoco, me corrige luego posteriormente. Una de las iniciativas que hemos puesto en marcha, ya por iniciativa propia de las personas que estamos trabajando ahora mismo en el equipo, se denomina Ardora,
y tiene que ver con algunos de esos aprendizajes y algunas preocupaciones que anteriormente hemos trasladado, ¿no? Ardora es un comité ciudadano elegido por sorteo. Creo que también había por aquí una persona que me inspiró mucho en este tema, que es Arantxa Mendiarat. Era la posibilidad de cómo, sí, ahí la veo, la posibilidad de que la aleatoriedad pueda ser muchas veces más representativa que otras formas de representación, ¿no? Entonces, creíamos que debería haber, como en el caso del ranchito, creíamos que los ciudadanos no solamente deberían ser agentes propositivos o solamente espectadores, sino pensábamos que también podían tener una cierta capacidad de decisión sobre los contenidos que fueran a formar parte del programa. Así que establecimos una convocatoria pública de ayudas con dos niveles, unas más pequeñas de 2.016 euros, que damos una convocatoria abierta de 2015, desde marzo de 2015 hasta finales de 2016, por la que cualquier asociación de vecinos, colectivo, artista, puede presentar una iniciativa para que pueda ser susceptible de ser elegible para tener una ayuda y que forme parte de nuestro programa dentro de lo que denominamos olas de energía. Entonces, hay dos categorías, como digo, una de 2.016 euros, que se reparten 5 ayudas cada mes, y una de 20.160 euros, que se reparte una cada 2 meses. Las primeras están circunscritas solamente a un ámbito territorial de lo que en el momento de candidatura se denominaba el territorio geopoético del euskera, es decir, las administraciones que de alguna manera recogen a las personas que se expresan en la lengua vasca, en este caso Aquitania, Navarra y País Vasco, y ya las convocatorias de 20.160 euros están abiertas a cualquier ciudadano europeo, por lo tanto, si hay alguno de aquí vosotros esté interesado en hacer una propuesta, puede hacerlo. Lo interesante de esta propuesta era que vamos a preparar y hemos puesto en marcha ya este comité ciudadano que capacitamos a grupos de 25 personas cada vez para que sean ellos los que tomen las decisiones y que, de acuerdo a los criterios y los valores que trabaja la capitalidad, elijan ellos las propuestas que mejor creen que representan esos criterios. Como digo, esto se hace por sorteo a través del censo de la ciudad de San Sebastián. Hicimos una serie de trabajos prácticos aprendiendo otras experiencias en las que participó, como mencionaba Arantxa. Y la verdad es que el resultado está siendo muy gratificante para nosotros y sobre todo para los ciudadanos. Ellos se sienten muy orgullosos de formar parte de un proyecto en el que tienen una capacidad de decisión. Al final es una parte residual, es una parte del presupuesto no demasiado importante, pero es un 1% de nuestro presupuesto. Estamos dedicando casi 500.000 euros a distribuirlo y que sean los propios ciudadanos los que lo distribuyan. Y hay otras muchas ciudades que están poniendo en marcha esta idea de presupuestos compartidos o que son los ciudadanos los que pueden designar a qué se decide. En este caso, como nosotros trabajamos con una alegoría constante que tiene que ver con el mundo del mar, nos gustaba mucho el término Ardora, que el mar de Ardora, para los que no conozcáis, es la fosforescencia que se crea cuando los bancos de peces nadan juntos. Es una reacción bioquímica que cuando los peces van juntos genera una fosforescencia que se percibe como una luz verde en el fondo del mar, ¿no? Nos gustaba mucho esa idea de la luz que se genera cuando vamos juntos y frente al ir separados, ¿no? Entonces, como digo, trabajamos por grupos, tienen que ser suficientemente representativos de toda la sociedad. El sorteo no hace distingos, como digo, entonces tenemos personas que acaban de llegar a la ciudad, inmigrantes de todas las edades, mayores, jóvenes. Es una acción voluntaria, o sea, tienen que aceptarlo, es decir, hay un momento en el que no les podemos imponer que participen, pero están resultando muy, no sé, como digo, muy gratificante, porque incluso hay personas que están en contra del proyecto de capitalidad. Yo tengo la suerte de trabajar en proyectos muy contestados, que son especialmente fácilmente criticables. Y bueno, creo que dentro del conjunto de actividades, en cada uno de ellos siempre creo que dedicamos una parte a experimentar o a buscar otras fórmulas que pueden ser que pueden superar esa idea del mero espectáculo y de la mera participación pasiva de los ciudadanos, ¿no? Bueno, simplemente deciros que está funcionando muy bien, que es un continuo, que estéis invitados si alguno de vuestros artistas a participar. Y ya para terminar, y estoy siendo muy rápido, pero creo que es más interesante que la conversación que podamos establecer entre vosotros y nosotros, o entre nosotros mismos, quería presentaros 2 pequeños vídeos de lo que es el proyecto de capitalidad, que, como digo, mi función solamente ha sido acompañarlo desde una fase ya
tardía hasta su culminación, hasta su presentación en público. Se trata de un proyecto que tenía una densidad muy fuerte, tenía unas premisas muy claramente marcadas. Esperemos no haberlo traicionado con el trabajo que hemos hecho en la última fase de este proyecto. Y si quieres puedes pasar el primer vídeo para que entendáis un poco de qué trabaja nuestro proyecto. Es cultura. Cultura para convivir. Y perdón por la obviedad, pero convivir es vivir con el vecino ruidoso, con la ciclista urbana. Convivir es vivir con mormones, católicas, musulmanes, agnósticos y ateas. Con turistas, con argentinos, ucranianas, senegaleses, chinos o personas de cualquier otra comunidad extranjera. Convivir es vivir con gente que piensa, habla o reza distinto a ti. Vivir con jóvenes, mayores y viceversa. Con izquierdistas, anarquistas, independentistas, nacionalistas, capitalistas o miembros de cualquier otro ismo. Convivir es vivir con aquellas personas con las que creemos no tener demasiado en común. Escuchemos música, bailemos, vayamos al teatro, debatamos y divirtámonos juntos. Porque la cultura hace que sea mucho más fácil entendernos. San Sebastián 2016 promueve la cultura para convivir, para vivir con. ¿Contamos contigo? No, mientras preparo el segundo vídeo os cuento que el lema de nuestro proyecto era precisamente ese, cultura para convivir. Es un destilado de las ideas iniciales que se denominaba cultura para la convivencia, olas de energía ciudadana. Si queremos ser recordados nuestro proyecto por un solo verbo, queremos que sea convivir. Nos interesaba más la idea del verbo porque es transitivo, porque invita. Y de alguna manera queríamos hacer una traducción muy sencilla. Convivir es vivir con, y lo que queremos es que nuestro programa sea un ejemplo. Creemos que la cultura en este caso puede funcionar como una herramienta que nos permita dotarnos de los recursos necesarios para aprender de alguna manera a escuchar, a desarrollar la empatía, a trabajar conjuntamente y en última instancia convivir mejor y superar los conflictos que puedan surgir en cualquier sociedad. Y si os parece, presentamos el segundo vídeo. Simplemente es una enunciación de lo que podéis esperar de nosotros en 2016, por si alguien está interesado en preguntar o en acudir. Bueno, pues de manera muy breve era esto lo que quería contaros. Estamos aquí, supongo que los dos abiertos, dispuestos a responder a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias a los dos, Jaron y Pablo. La verdad es que vuestras intervenciones han sido sumamente sugerentes, muy ricas en contenido, en ideas, en retos, en propuestas, en puntos de reflexión, ¿no? Yo invito a todos los asistentes a plantear, no sé, pues vuestras opiniones, cómo veis los temas que ellos han puesto sobre la mesa. Han salido muchos temas, muchos conceptos. Yo creo que cuestiones claves, como voy a decir algunos simplemente por enumerar y quizá invitar al debate, pero hay muchísimos más. Se ha hablado, por ejemplo, de responsabilidad, ¿no?, ciudadana, de los poderes públicos, de
de cómo lo público debe propiciar, facilitar, acompañar procesos, abrir caminos, asumiendo esos retos que nos presenta el tiempo de cambio en el que estamos. Otro tema interesante, por ejemplo, que sugería Jaron es, hablando de lo común, el mandato, ¿no? Dice, no tienen mandato de incluir a la ciudadanía, la reflexión sobre el mandato, ¿qué queremos decir con eso y eso a dónde lleva, ¿no? El pensar en lo común desde las políticas públicas, como decía Pablo, no planificar desde arriba, sino precisamente acompañar todo el proceso y que ese proceso suponga un aprendizaje de todos, tanto del ciudadano, del comité, de la asociación, de la plataforma que pone en marcha la idea, el contenido o que busca precisamente una finalidad concreta, como de la propia administración que lo acompaña y que le abre las puertas, que le abre esa fontanería o esa cocina que comentabas también, que a veces es difícil de desbrozar. Con todo esto, pues dejo abierto el espacio de debate y pasamos el micrófono a quien quiera intervenir. Si podéis presentaros, nos dice que... Sí, hola, buenos días. Me llamo Eva Moraga, soy directora de Poripara. Me dedico a asesorar a profesionales y organizaciones del arte y la cultura. Pero en este caso hablo como una persona que participa en una cosa que no sé si estáis enterados de ella, pero que creo que viene mucho al caso. La Comisión Europea ha organizado una cosa que se llama el diálogo estructurado con la cultura y lo ha titulado La voz de la cultura y habla sobre diferentes temas. Y uno de ellos es precisamente participación ciudadana en la gestión del patrimonio cultural, gobernanza participativa del patrimonio cultural. Y lo que ha hecho ha sido invitar a organizaciones de toda la Unión Europea, de la sociedad civil, trabajando en el sector cultural, para que reflexionáramos sobre cómo se puede participar por parte de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, en la gestión. Entonces, hemos estado en Florencia reflexionando sobre eso. Yo he ido en representación del Instituto de Arte Contemporáneo, que es una organización de carácter nacional que engloba a más de 400 profesionales del sector de arte contemporáneo. Y ahora mismo soy la representante de ese grupo ante la Comisión Europea y ante el Consejo de la Unión Europea, donde hay un grupo de trabajo de los representantes de los ministerios de Cultura que tienen el mandato de elaborar un manual sobre gobernanza participativa del patrimonio cultural. Entonces, me parece que es muy relevante porque este grupo de trabajo, sabéis que el tema de la cultura no es una competencia de la Unión Europea, pero sí que puede promover e impulsar que las administraciones públicas a nivel nacional dialoguen y conversen sobre temas en común. Entonces, resumiendo, la conclusión de nuestro informe ha sido que gobernanza participativa, lo que es participatory governance, implica la combinación de esas dos palabras, participación y gobernanza. Y gobernanza implica tres sentidos en nuestra opinión. Es gobierno, gestión y autoridad. Es decir, una gestión compartida en todas las fases de lo que se supone que es la gestión, es decir, planificación, ejecución e incluso evaluación de la actividad de una institución que gestiona el patrimonio cultural. Es decir, shared governance, gobernanza compartida y responsabilidad compartida. Y hemos hecho mucho hincapié en eso porque una de las cosas que hemos visto en este grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea es que los ejemplos que daban sobre los que están trabajando son ejemplos de participación de ciudadanos en eventos educativos, eventos alrededor de una exposición, eventos tal. Y nosotros lo que estábamos reclamando desde la sociedad civil es que queremos participar
en todos los aspectos, y no en un pequeño proyecto, sino desde la propia gestión de toda la entidad, de toda la institución, de todo el organismo. Y esto quizás es el cambio que puede ser más revolucionario y al que los propios representantes de los ministerios que estaban allí pues, también son conscientes de lo que se les viene encima, ¿no? Y también nos hablaban de que, bueno, no es tan fácil, no es tan cómodo. Pero mi pregunta va, sobre todo a Pablo. ¿Cómo ves tú, desde que has trabajado en diferentes entidades, esa posibilidad de no solamente decidir un 1% del presupuesto, sino el 100% del presupuesto, vamos a gestionarlo, vamos a compartirlo con la sociedad civil, con asociaciones de todo tipo, no solamente del sector cultural? Si eso es posible, si eso es factible, ¿y qué pasos considerarías tú que serían los más adecuados para que eso tuviera lugar? Gracias. Bueno, no sé si el 100%, o sea, quiero decir, por poder se podría hacer, pero yo creo que ya hay personas interpuestas que se ocupan de gestionar esos presupuestos públicos, ¿no? Yo creo que es interesante el habilitar y ampliar al máximo estos porcentajes de participación o de la cogestión. De hecho, a nosotros, por ejemplo, en el proyecto de capitalidad también nos interesa mucho eso que mencionabas, ¿no? En diferentes ámbitos, también en la evaluación, que formen parte los ciudadanos, puedan ser parte activa. En la gestión de proyectos, en la proposición de proyectos, intentamos cubrir todos los aspectos y es verdad que de alguna manera un tanto timorata igual es un porcentaje muy bajo y necesitas apoyarte en otros profesionales también, ¿no?, del sector. Tengo dudas, igual Jairon puede ser sabe más que yo, de si es incluso conveniente que el 100% fuera gestionado, ¿no? Quiero decir, la gestión colectiva desde la sociedad civil de ese 1% es muy laboriosa. Quiero decir, hace falta muchísimo trabajo para preparar, para capacitar, para hacer esta gestión. No digo que no seamos cualquiera de nosotros capaces de hacerlo, pero quiero decir, en esa idea que se mencionaba aquí hace falta establecer los límites, regular la forma en la que se hace. Y entonces entiendo que los presupuestos públicos ya tienen una regulación y una forma en la que se eligen y de alguna manera se delegan a algunas personas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante lo que planteaba también Jairon anteriormente sobre la opacidad de algunas instituciones culturales, ¿no?, de cómo puede ser más transparente. Pero no sé si es del todo conveniente que el 100% de un presupuesto de una entidad pública, un centro de arte, por ejemplo, tenga que ser decidido de manera colegiada o de manera participativa. Tengo mis dudas al respecto. No solamente el presupuesto, sino desde la planificación estratégica de la entidad, a largo plazo, a medio plazo, luego la ejecución de los proyectos, la respuesta de los proyectos. Sí. Sin duda creo que es muy interesante que hubiera participación de la sociedad civil desde la planificación estratégica hasta la evaluación. Y luego la manera es que yo creo que también hay unas personas que son las responsables de llevar a cabo el proyecto, que tienen que ser capaces de escuchar, de establecer los canales por los que pueden de alguna manera modificar sus rumbos si se han desviado de lo que se ha acordado. Pero, bueno, de alguna manera, desde mi experiencia, y lo hablo ya como práctica, es muy laborioso y nos faltaría todavía demasiado aprendizaje para poder ser capaces, ¿no? Desde luego hay otros ejemplos de democracias directas o intentos de democracias directas más participativas, pero no sé si conoces algún ejemplo que sea fácilmente sostenible, dijéramos, en términos de gestión. No voy a contestar a tu pregunta, de hecho. Voy a seguir con abstracciones. Es que aquí hay un tema que me parece que también es preocupante y hay cierta perversión de esta cosa de que la ciudadanía esté en todo. Que creo que es diferente cuando un grupo de personas reconocen que hay un fallo, o hay un interés, o hay una estética, o hay una identidad, o hay algo que quieren trabajar de forma colectiva y que deciden unirse para hacerlo, produciendo una infraestructura común, produciendo un espacio de gestión comunitaria, etc., que cuando la administración decide desde arriba que tiene que abrir espacios. Y es diferente porque no es lo mismo cuando la ciudadanía se organiza para hacer lo que considera que tiene que hacer que cuando le invitan a hacer cosas dentro. Y allí hay una barrera muy fina entre lo que en el Reino Unido ha sido un plan de gobierno para abaratar costes, básicamente la gestión de administración pública, que era integremos a la ciudadanía como una forma de innovación social. Entonces, como que ahí hay algo que hay que plantearse también, es decir,
que no es lo mismo que digas yo quiero montar una biblioteca de fanzines porque me interesan y la voy a tener aquí y va a venir tal y voy a decir yo qué fanzines compro y elijo quién entra y quién no, que de repente un museo diga, como no tenemos biblioteca de fanzines, vamos a abrir un espacio de participación donde la ciudadanía puede cogestionar, etcétera, etcétera. Porque de momento no conozco ninguna institución que pueda perder su mandato de ser una institución pública, que es lo que perdería si le dices aquí las llaves, abrir y cerrar cuando queráis, vender lo que queráis, comprar lo que queráis, porque al final ahí está el tema. Es decir, de cuando la institución tiene que perderse o tiene que diluirse para aceptar la fuerza de lo común. Y creo que ahí hay un tema que a veces es complejo de definir, pero que es importante tener en cuenta. Que no es lo mismo definir de arriba abajo qué es la participación que entender que la sociedad es capaz de organizarse para hacer cosas. Sin conocer tu proyecto, pero... Hay 5 minutos, o sea que si podéis presentaros y rápidos en las preguntas. Sí, hola, soy Virginia Torrente. Trabajo actualmente como comisaria independiente en el campo del arte contemporáneo y este tema me interesa mucho porque entre la presentación que has hecho tú, Jaron, la práctica que ha contado Pablo y esta primera pregunta, entonces veo que hay un campo que para mí es el debate de fondo eterno entre ocio y profesión, por ejemplo, ¿no? Entre cómo todo se da a los ciudadanos o el dirigismo es ultrapolítico y pasamos de esta dirección política muy dura de la cultura o ignorancia de la misma a una hiperactividad independiente que pasa a ser oficial. Entonces, para mí el debate es dónde está la profesión, dónde el ciudadano ocioso autogestiona su propio ocio. O sea, aquí oigo cosas muy separadas y muchas veces echo de menos en la parte oficial la profesionalidad, no el amigo del político contratado para gestionar esa cultura, y esa otra visión que estamos ahora muy presente de darlo todo al ciudadano, ¿no? Que al final ese ciudadano busca su propio ocio, busca un entretenimiento suyo propio en muchos campos. ¿Dónde está el profesional muchas veces? Entre esta cosa superoficial y esta cosa de hiperautogestión, ¿no? Un poco... Es complicado, no sé si alguien... Tengo un ejemplo de institución común muy profesional, no está en el Estado español, pero creo que puede ayudar a entender, que es la Wikipedia, por ejemplo. Gestionada por profesionales increíblemente profesionales, capaz de producir una infraestructura como nunca se ha producido y que es capaz de graduar diferentes puntos de acceso o diferentes puntos de participación. Es decir, de quien tiene 5 minutos para corregir una tilde a quien realmente quiere ser parte de la fundación y gestionar de forma activa o quien quiere programar robots para que vayan limpiando errores, ¿no? Si pensamos que hay muchos gradientes, no hay que estar pensando... la separación entre profesional y ocio tampoco es tan clara y podemos ver que muchos de estos espacios que se producen con autonomía también son capaces de liberar a personas para trabajar de forma profesional y de facilitar espacios de tránsito. Entonces, como que creo que para mí lo complejo es pensar en que hay que producir otro tipo de institución, con otro tipo de forma de organización y con otro tipo de relaciones. De la misma forma que no todo el mundo que trabaja en la institución pública era todo lo profesional que podía haber sido o que había gente que participaba a diferentes niveles, aquí encontramos otra forma de organización que vamos a encontrarnos cosas parecidas. Y en ese sentido creo que es importante no perder el punto, los mandatos, es decir, que una biblioteca tiene que funcionar bien. Para que una biblioteca funcione bien, tenemos, por suerte, unos bibliotecarios y bibliotecarias súper bien formados que son capaces de documentar, archivar y encontrar lo que... Ceder toda la biblioteca, de repente, a un grupo de personas, si eso va en detrimento de lo que tiene que ser una biblioteca, no es lo que defendería. Pero sí que lo que está pasando, que están ciudadanos diciendo, oye, ¿por qué en mi biblioteca solo hay este tipo de periódico y no el otro? Por el ejemplo clásico de las bibliotecas, y que no haya ningún lugar para que los ciudadanos y ciudadanas que están ahí puedan articular sus demandas, puedan producir espacios propios, creo que es uno de los problemas que hay que pensar, ¿no? Pero vamos, que para mí es una cuestión de gradientes y no pensar que lo común no tiene profesionales, porque hay muchos.
No tenemos más tiempo para preguntas, lamentablemente. Tenemos que dar paso a la siguiente mesa. De todas formas, a lo mejor esas preguntas pueden luego plantearse también en otro momento, ¿no?, del programa, aunque sea con otros ponentes, pero bueno, siempre el interés general pues, dará bienvenida a todas esas cuestiones. Damos paso entonces a la siguiente mesa y agradezco a Jairon y a Pablo muchísimo su participación y a todos vosotros también.